La siguiente pregunta nos ayuda a empezar a repasar el tema del embarazo múltiple, de gestación múltiple, y nos pregunta acerca de posibles complicaciones asociadas. Realmente el embarazo múltiple se trata de un embarazo de alto riesgo en el cual son muy frecuentes muchísimas complicaciones. De hecho, en esta tabla que os presentamos están intentadas reflejar la mayoría de esas complicaciones que podrían aparecer. Hay mayor incidencia de aborto, de coagulación intravascular diseminada, es mucho más frecuente la presencia de hiperemesis gravídica, de hipertensión precoz, de preeclampsia, amenaza de parto pretérmino, rotura prematura de membranas, crecimiento discordante de gemelos, síndrome de transfusión fetofetal, malformaciones, abrupcio placentario, patología de cordón, etc. De estas que nos planteaban en la pregunta, pues como veis, la más frecuente es la prematuridad. Simplemente por la sobredistensión uterina, por tener dos fetos, dos placentas, dos bolsas de líquido amniótico, pues es una de las complicaciones que más frecuentemente se va a asociar al embarazo múltiple. Y de hecho es excepcional que un embarazo múltiple llegue a la semana 40 de gestación. Normalmente van a presentar un parto previo, un parto pretérmino o en las primeras semanas dentro de la gestación. Un aspecto que tenemos que decidir con respecto al embarazo gemelar es la vía del parto. Y aquí tenemos el típico caso que nos pueden plantear en el examen, en el que nos plantean una embarazada, gestación gemelar, de 35 más 5 semanas, que tiene 4 centímetros de dilatación. Por tanto, que está de parto claro y que tenemos que decidir cómo atender este parto. Si os dais cuenta por este algoritmo, el primer aspecto que debemos fijarnos y que nos va a servir para decidir qué hacer con nuestra embarazada es fijarnos en si se trata de una gestación monoamniótica, en cuyo caso solo hay una opción, que es realizar una cesárea, o si se trata de una gestación biamniótica. ¿Por qué realizar una cesárea en las gestaciones monoamnióticas? Pues muy sencillo, ambos gemelos están en la misma bolsa de líquido amniótico y la probabilidad de que haya complicaciones de entrecruzamiento entre los cordones del feto o entre partes fetales durante el parto es muy alta y por tanto que no sea aconsejable esa vía vaginal. En las gestaciones biamnióticas podremos plantearnos la vía vaginal porque cada uno de los gemelos va a estar en una bolsa amniótica y por tanto no va a haber ese riesgo de entrecruzamiento entre ambos gemelos. Aquí, en estas gestaciones biamnióticas, basaremos nuestra decisión en otros dos criterios distintos, que son la edad gestacional y la estática de ambos gemelos. ¿Por qué influye la edad gestacional? ¿En qué influye? Bueno, pues fundamentalmente es de cara al segundo gemelo. ¿Por qué? Porque el segundo gemelo, cuando sea muy pequeño o sea muy prematuro, no se va a admitir en ninguna circunstancia un parto que no sea encefálica. Y por eso, según veis en el esquema, veis que en aquellas gestaciones de más de 34 semanas o de un peso estimado fetal de más de 1.500 gramos, con que el primero esté encefálica, será un parto por vía vaginal. Si el segundo está encefálica, pues será mucho más fácil, parto encefálica de ambos gemelos. Si el segundo está en podálica, aquí sí que admitiremos ese parto del segundo en podálica. Y si está en una transversa, será la indicación de la versión interna y gran extracción fetal. Sin embargo, si os dais cuenta, en aquellas gestaciones de menos de 34 semanas, que es la parte derecha del algoritmo, solo en aquellos casos en los que los dos gemelos estén encefálica, admitiremos un parto por vía vaginal. ¿Por qué? Porque no admitiremos cualquier circunstancia que no sea un parto encefálica del segundo. Con lo cual, si es una podálica o es una transversa, existe la posibilidad de que termine siendo un parto en podálica y por ser menos de 34 semanas está totalmente correcto. Si volvemos al caso clínico, daros cuenta de que en el enunciado nos hablan de una gestación monocorial monoamniótica y por tanto solo con ese detalle, aunque no nos fijáramos en nada más de la pregunta, sería suficiente para saber que la respuesta correcta es la respuesta número 2. Realizaremos una cesárea inmediata ya que se trata de una gestación monoamniótica.